Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Os agradezco muchísimo, igual que lo hará mi compañera Marisa, que es un placer estar con ella en este tándem hoy, la presencia aquí en este festival de divulgación científica que organiza esta asociación más o menos de origen británico pero ya internacional, y quiero dar las gracias a los organizadores por haber hecho esto tan, bueno, ha sido una presentación muy animada y han dedicado mucho tiempo a preparar esto y desde hace varios años. Yo estoy muy orgulloso de participar en ello porque creo que desde luego, al menos para las humanidades, no digo las ciencias duras que se defienden por sí mismas, las humanidades es clave tener presencia en el ágora pública, es clave que estemos entre la ciudadanía demostrando por qué somos imprescindibles y no prescindibles. Y al recibir esta invitación me pareció que una temática interesante podría ser esta que rotula la conferencia. ¿En qué consiste el oficio de historiador? Porque hoy todo el mundo opina de todo, por eso hay tertulianos, ¿no? Y pasan de la crisis en las Malvinas, pasando por la crisis migratoria, el problema de la deuda o qué pasa con Kim Jong-un. Bueno, pues eso es un problema porque opinar, incluso estando informado, no es lo mismo que elaborar ciencia y por tanto conocimiento. Yo voy a hablar de qué es la materia básica del oficio de historiador, que en esencia tiene que ver con la historia. Y la palabra historia, que tiene ya más de 2500 años de antigüedad, remite a dos conceptos distintos, es decir, que en el principio está la palabra y la palabra tiene dos sentidos. La primera, historia, es el tiempo pretérito. La historia remite al pasado previo al presente del que estamos hablando, y en esencia es un proceso evolutivo que afecta a las sociedades humanas, que necesariamente se despliegan siempre en el tiempo y sobre el espacio. Y cuando decimos historia en el sentido de la res gesta, la cosa en sí, estamos hablando de ese tiempo pretérito. Pero historia también remite al relato que hacemos los historiadores sobre aquel tiempo pretérito. Porque ese tiempo pretérito, por ser pretérito, es perfecto acabado. Nadie lo conoce. Nadie vuelve a la hominización, ni nadie está viendo cómo era la batalla de Stalingrado, ni nadie puede ver cómo se construyen las pirámides. Eso es un perfecto acabado, un pretérito perfecto, y lo que tenemos son relatos sobre el pretérito perfecto. La historia o historiografía, si queremos distinguirla mínimamente, es un relato que surge no del libro revelado de los dioses ni de ningún profeta, sino de la labor de unos hombres con un oficio, los llamados historiadores, que estudian, y por estudiar entiendo, primero percibir, identificar, cribar, analizar, descomponer, luego recomponer y dar un contexto explicativo de esta reliquia que tenemos o de este fenómeno. Pues los historiadores son aquellos que estudian los restos del pasado, porque el pasado es pasado, pero los restos del pasado perviven en el presente. Cuando decimos las pirámides de Egipto no estamos hablando de nada muy antiguo perdido en el tiempo. Te cae un sillar de la pirámide de Keops y te parte la cabeza, porque es físico, corpóreo y actual, ¿no? Lo mismo que un periódico de 1936 notificando la insurrección militar en España, o lo mismo que ese cartel del nacionalcatolicismo contra los bailes. Son presencias del pasado, presentes del pasado, que permiten dar una ventanita hacia lo que fue aquel tiempo de constitución de esa reliquia. Pues los historiadores nos dedicamos a estudiar esos restos del pasado, a indagar, investigar. En latín, investigar, tengo aquí a una compañera de latín que no me desmienta, vestigium son los restos que deja una pisada sobre el suelo. Yo piso la arena y me voy y ahí queda un vestigio. Pues investigar es seguir los restos de las trazas del pasado para tratar de conocer lo que fue, quién motivó ese resto, para luego narrar explicativamente, con cierta lógica, veremos bajo qué contextos y principios, cómo fue ese proceso evolutivo, cómo se desencadenó ese fenómeno del cual tenemos ahora estos restos que nos vuelven a remitir imaginadamente, es un acto de imaginación, al pasado que lo constituye. Voy a hacer la explicación de en qué consiste nuestra labor sobre estas imágenes. Espero que todo el mundo las conozca.
En principio esto es una cueva en Maltravieso, y la segunda, esta es una torre adosada a una muralla en la Plaza Mayor de Cáceres. Estoy presentando algo que se puede ver corpóreamente, físicamente hoy. Se puede deambular por ese parque, se podría entrar y mirar estos restos rupestres, ¿no? También se podría incluso venir aquí, que te cayera un sillar, como lo de la... Tenemos delante a restos físicos, corpóreos. Bien, pues los historiadores, ¿qué hacen con eso? Lo que hacen es ofrecer un conjunto de palabras que se encadenan en oraciones, que constituyen párrafos, que tejen literalmente un texto explicativo que nos da el contexto. Y solo gracias a ese texto, oral o escrito, ahora mismo yo lo estoy haciendo oral, inmediatamente os lo pondré por escrito, ese texto explicativo da sentido a estas reliquias del pasado. Y cuando digo que da sentido, quiero decir que les dotan de una significación, que no solamente un significante vacío, empieza a tener un significado, y que encadenados dan todo un contexto explicativo imaginado, porque no volvemos a la prehistoria ni a los siglos XII, pero que tiene sentido, y que además que tiene un sentido lógico, circunstancial, obligado, de tal manera que descubriremos que no puede ser de otra manera, lo cual quiere decir que va a tener algo de componente científico, porque no es arbitrario, ni caprichoso, ni ficticio. Empiezo con la cueva de Maltravieso. Pues empiezo a decir lo que ahí se ve. La cueva de Maltravieso es una cueva muy profunda, de unos 70 y tantos metros de profundidad, que se descubre en el medio del casco urbano de Cáceres. Es la única ciudad europea que yo conozca que tiene un yacimiento paleolítico prehistórico en su casco urbano. Es uno de los grandes motivos para estar en el Guinness, la ciudad de Cáceres, que fue descubierta en el año 51, mientras hacían en esa zona excavaciones de canteras de caliza, lo normal de esa zona. Se descubrió por la labor de investigación de historiadores, arqueólogos, una subespecialidad de nuestra historia, que era un refugio de unas comunidades muy pequeñas, limitadas en número, que se dedicaban a la caza y a la recolección, es decir, comunidades nómadas del Paleolítico Superior, por lo cual ya sabemos que eran de la especie de Homo sapiens, subespecie sapiens, como nosotros, y que allá por el entorno cerca del 23.000 a.C., por lo tanto 26 milenios atrás, ocuparon la cueva y dejaron un testimonio, aparte de otras cosas, restos de hogares, usaban el fuego, restos de animales que desde luego habían matado, cocinado, comido y dejado allí sus restos. Dejaron otra cosa mucho más inquietante por interpretación, unos restos de pinturas rupestres que en su mayoría son improntas de manos que se pintan en negativo por aerógrafo, escupiendo una especie de, a través de un palo, una especie de tintura ocre rojiza, y siempre todas ellas faltando el dedo meñique. Lo que es positivo, factum, es que existen unos restos de pinturas rupestres de estas comunidades del 23.000 antes de nuestra era y a continuación, que lo hicieron mecánicamente. ¿Y por qué lo hicieron? Pues no lo sabemos muy bien. ¿Y por qué les falta a todos el meñique? ¿Simplemente hacían así como un símbolo o realmente se lo cortaban? Tampoco lo sabemos, pero lo que es evidente es que tenía algún significado para ellos, y por eso hay 71, y no es la única. El conocimiento particular, coordinado con otros conocimientos desde aquí hasta el Turkmenistán, empiezan a decir que esto es una práctica habitual de esas sociedades, ¿no? También podemos decir, y esto que estoy haciendo es conocimiento histórico, la cueva de Maltravieso es uno de los yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior más importantes de España y sin duda el más importante de Extremadura. Por favor, atención, porque esto es importantísimo. Lo que acabo de hacer es ofreceros oralmente y aquí por escrito conocimiento histórico. ¿Qué es la historia en este sentido? El relato explicativo de ese pasado que solamente cuando se da empieza a dotar de sentido a una cueva o a un resto de este tipo. De otra manera, esa es una cueva como miles que hay por el mundo. Y este rastro podría ser algún chaval del WOMAD que hizo un graffiti y se le ocurrió hacerlo, pero no lo es, porque la labor de indagación
Y cuando digo indagar es investigar, seguir una huella, aplicar unas técnicas, operar bajo ciertos principios racionales, nos destila lo que ya no es meramente información, sino que ya es conocimiento demostrado, contrastado, susceptible de verificación y quizá de reforma y enmienda, pero por procedimientos internos demostrativos de la disciplina. Estoy diciendo algo que es historiográficamente una afirmación sostenida. Si ahora dijera, ese yacimiento lo hizo una comunidad de hippies allá por 1645, ¿y con qué pruebas? Es puramente ficticio, inventado. Gramaticalmente se sostiene, es una afirmación gramatical perfectamente comprensible en castellano, pero historiográficamente es infundada porque carecerá, como vemos, de pruebas y de contexto explicativo. Si esto lo digo para la cueva de Maltravieso, ¿qué puedo decir de la torre de Bujaco? Es una torre de planta cuadrada, casi muy maciza, adosada a una muralla que se va construyendo, o mejor, reconstruyendo en el siglo XII, en un proceso de las guerras entre cristianos, reinos cristianos y musulmanes, que empezaron en el 711 con la primera incursión musulmana en la península y terminaron en 1492 con la última conquista del reducto de Granada. 8 siglos de lo que llamamos la Reconquista. Esa muralla, esa torre, historiográficamente tiene mucho interés porque es ella misma un yacimiento arqueológico, pero aquí construido. Tiene tres fases de construcción que se aprecian en su elevación en altura. Si vemos la parte de abajo, hay un fundamento de época romana de sillares bien escuadrados, bien organizados, puestos a soga y tizón, como hacían los romanos, para estar bien asentada. Es el resto de la primitiva muralla de una colonia de veteranos de las legiones que conquistaron esta zona, las guerras lusitanas, y que en el siglo I antes de nuestra era, bajo el nombre de Colonia Norva Caesarina, se fundó para alojarlos cuando dejaron ya de ser combatientes. La colonia de Norva Caesarina, de lo cual procede Cáceres, somos ciudad del César, lo cual no es nada menos, ¿no? Por la colonia Norva Caesarina, en el siglo III ya de nuestra era, como era parte del Imperio Romano, sufre una enorme crisis y se cerca, se levanta una muralla de protección de la ciudad romana. Esa muralla desaparece con el paso del tiempo, quedan sus fundamentos siempre. Cuando llega el siglo XII, ya ha tenido lugar el 711 y los musulmanes han avanzado hasta el límite de la cordillera Cantábrica, y allí se les detiene y empieza el reflujo. En el siglo XII están luchando por su supervivencia porque ha caído Toledo, por lo tanto el Tajo, y Cáceres se convierte en un punto estratégico de defensa de los que ya han tomado el Tajo pero ahora quieren seguir hasta el Guadiana, y hay que defenderlo. Cáceres en el siglo XII es un punto estratégico fundamental en la Edad Media y cae 3 veces en favor de cristianos en contra de musulmanes. En el siglo XII los almohades reconstruyen la cerca de Cáceres sobre ese fundamento romano con una obra de mampostería, sillarejo. Es una construcción diferente a la romana, se aprecia muy bien y la elevan casi, me parece que son 25 metros de altura. Pero hay una tercera fase en la muralla, en la torre. Hay una parte superior almenada, incluso con un matacán, esta especie de balcón que no es ceremonial, está vacío para poder tirar algo a los de abajo sin que ellos te tiren a ti, y con esta tribuna ceremonial que ya es distinta, muy abajo, muy amplia, es poco defensiva ya, y tenemos 2 construcciones del siglo XIV y XV ya pertenecientes a la época cristiana. La primera, la del XIV, en las torres almonadas del matacán, y en el XV se abre este vano para hacer ya, es ornamental, es para dirigirse, no para defender al público concentrado dentro. Lo que estoy diciendo es sencillamente que este rastro físico corpóreo, como resultado de investigaciones que yo acabo de leer, bueno, no ahora mismo, pero en fin, en mi vida he leído, no las he hecho yo, han generado un conocimiento histórico que contextualiza. Incluso me dice que esto que los cacereños llaman Torre de Bujaco es una cristianización del nombre árabe original de la torre del siglo XII, porque la mandó construir el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, y de Abu Yaqub corrompido viene Bujaco.
vuelvo a pararme un momento. La cosa en sí corpórea, el resto del pasado, es esto, pero yo he dado elementos de juicio informados, verificados, contrastados, susceptibles de demostración, también enmendables si surgen otros nuevos elementos que lo hagan necesario, de cuál fue el proceso constructivo que nos permite dar contexto explicativo, histórico, a este resto del pasado, que por otra parte podría haberlo hecho una gran empresa de fake news, digamos, de fake edificios, y parece que es una construcción para hacer un decorado, yo que sé, de Robin Hood, pero no lo es. Se puede hacer muy bien, pero esto es real, originario, genéticamente indudable, que es siglo III, siglo XII, XIV y XV. Bien, he terminado por tanto con dos ejemplos de cómo se puede tener el pasado en sí y no conocerlo. Identificar los restos del pasado requiere experiencia, oficio. Entre un bifaz que coges y un canto rodado, o tienes el criterio o te parecerá lo mismo, pero no lo es, ¿Y cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque allá por el 500 antes de nuestra era, un griego nacido en Halicarnaso, cuyo nombre es Heródoto, empezó a hacer relatos sobre la historia del pasado de los hombres que quería que fueran verdaderos. Y la verdad no se puede afirmar en que lo dice la divinidad ni su profeta, sino en la elaboración por hombres que, trabajando sobre los restos, según ciertos principios y técnicas, generan conocimiento histórico. Pruebas que son las huellas del pasado, que utilizamos como criterios de determinación, criterios para decir esto es verdad, esto es falsedad, suspendo el juicio porque no me puedo inclinar. El relato sobre el pasado humano que es verdadero y sujeto a pruebas es lo que Heródoto llamó historia, con una palabra en griego que tenía el significado de exposición narrativa. Ya hay escritura con los griegos, y escritura alfabética, ni más ni menos. Relato sobre un pasado, eso también era el mito y la épica, ya existían, sí, pero relato sobre el pasado contra el mito y la épica porque quiere ser verdadero, y para eso fundado en pruebas demostrativas de su veracidad. Desde la época de Heródoto hasta el siglo XVIII, la historiografía como género logró éxitos indudables. Solo hay que pensar en nuestra historia, lo que sabemos de los godos, los romanos, todo lo que sabemos de las crónicas medievales. Luego la literatura histórica del Renacimiento nos va contando, pues entre otras cosas, cuándo dejó de fundarse con Alfonso IX Cáceres, ¿no? En el siglo XVIII, esta disciplina, que es un género narrativo, sufre una transformación que es indisoluble del gran fenómeno de la Ilustración. Es indisoluble de ese fenómeno. ¿Por qué? Porque se convierte en una ciencia humana o social. No somos la mecánica cuántica, tampoco tecnologías informáticas, es obra humana, pero no necesariamente ficcional, ni arbitraria, ni caprichosa, y eso se suele llamar como ciencia humana o social. En esencia, y para ser muy breve, porque empezamos nuestros colegas de entonces a respetar tres principios axiomáticos que delimitan el campo de exploración de lo que llamamos que es la historia. Nos ponen límites intelectuales, cognitivos y operativos para hacer esta labor de indagación, de averiguación sobre los hechos reales, verdaderos del pasado. Los voy a citar porque son de sentido común, pero a veces muy poco aplicados, como sucede siempre con el sentido común. El primero, el principio semántico, un principio que exige evidencia crítica, es el origen en Heródoto. Este principio postula que cualquier afirmación de orden historiográfico que quiera ser histórica y no infundada, ficticia, una novela, tiene que estar soportado y demostrado por pruebas empíricas cotejables por varios, susceptibles de análisis por muchos otros, que demuestren su afirmación. Por ejemplo, les propongo, Francisco Franco Bamonde fue el mejor torero de la temporada del 36 en las Ventas de Madrid. Busquen alguna prueba que demuestre que hay algún torero que se llame así. Y ahora digo, Francisco Franco Bamonde era general de división a cargo de la Comandancia Militar de Canarias en julio del año 36. Y ahora les digo, hay un diario oficial del Ejército con el nombramiento. Hay la prensa de la opinión de Tenerife diciendo que viene el nuevo comandante militar. Hay cosas escritas por este señor en el 36, más además el 18 de julio del 36,
la declaración de estado de guerra en las Canarias. Es decir, hay pruebas y evidencias materiales, físicas, corpóreas, incluso preservadas, aparte de testimoniales, que dicen que Francisco Franco Baramonde no era un torero, era un general. ¿Cómo lo sabemos? Por estas pruebas. De lo contrario, suspendería el juicio, no sé si fue un torero o no, pero demuestro con estas cosas. El principio de evidencia crítica dice que cada afirmación tiene que estar soportada por una verdad demostrativa, empírica, física y corpórea. El segundo, ese principio de causalidad genética, que los de ciencias lo entenderán, principio de negación de la magia. No puede ser que de repente apareció y de repente desapareció, sin orden ni concierto. No puede ser, no puede ser. El principio causalista genético señala que tiene que haber un proceso evolutivo dado en su plano y escala, con términos físicos operables. Determinar es dar los términos del campo, no obligar a que las cosas sean, dar los términos del campo, que en su composición, reorganización, cambio y transformación genera otra cosa, por metábasis, perfecto, pero dentro de su escala, orden y proporción. ¿Qué significa esto en la historia? Significa que en la explicación histórica hay que descartar por principio, y ahora vienen los escépticos, jaja, dogmático por principio. Sí, por principio, porque si abro la puerta a la magia, entonces dejamos de hablar. Dejamos de hablar. No puede haber magia, tiene que haber un proceso evolutivo interno, genético, pero endógeno, dado la escala temporal, en el marco, en este caso en la escala donde vive la humanidad, que permita descartar como posibilidad explicativa la presencia de agentes insondables, inefables, metamateriales, extrahumanos. Por ejemplo, ¿por qué España descubre América? Es evidente, porque habiendo ganado al Islam la península, Dios nos compensa entregándonos todo un continente que ni siquiera estaba en la Biblia, y haciendo que en vez de ser un apóstol de los que había, nosotros lleváramos el Evangelio allí. Es un regalo divino estupendo, pero no hay manera de demostrarlo. La batalla de Covadonga, la Virgen intervino, cogió las flechas de los musulmanes, se las devolvió a los sarracenos y Pelayo venció con la intercesión de la Virgen de Covadonga, en la cova dominica. No, podrían haber tenido mucho frío llegando en invierno a los picos de lo que es el macizo de la Euseba, en plena cordillera cantábrica, zona de los picos de Europa. No estaban muy acostumbrados los musulmanes, les horrorizaba aquel clima, esto no era la planicie Trujillo-Cacereña, que se puede parecer al Atlas, aquello no, y perdieron. Pero perdieron materialmente, porque fueron peores, porque se equivocaron por donde iban, porque tuvieron un derrumbe de una montaña que les sepultó. Pero lo que no puedo de ninguna manera asumir es que Dios interviniera a través de la Virgen y diera la victoria de esa manera. No es una explicación de orden histórico, es mítica, es ficticia, es ad hoc, pero claro, no puede ser ad hoc porque no está demostrada. Demuéstrame cuando intervino la vista, déjame la prueba, ¿no? Tercer elemento para terminar, el principio de significación temporal es el gran legado de la industrialización, de la Ilustración. El principio de significación temporal rompe las concepciones del tiempo hasta entonces, el presente eterno o el eterno retorno, y convierte la idea de progreso, el progredior, caminar hacia adelante avanzando y mejorando, vamos hacia lo mejor, no repetimos, no quedamos estancados, pues ese principio impone el respeto a la flecha del tiempo. El pasado queda clausurado y a través de un presente que está en construcción nos aborca un futuro que está por escribir. El pasado se cierra, el presente es desde el que estoy hablando y ahora les estoy hablando a ustedes, y el futuro será futuro, hasta en la composición, lo que ha de ser, pero no es. Igual no lo es. Muchos futuros no fueron lo que todo el mundo preveía, ¿no? ¿Qué impone la flecha del tiempo a los historiadores? Dos delitos de lesa majestad. El principio de la ucronía, no hay marco temporal para saber de dónde salió esto. Desde luego, si encontráramos un vaso hecho de esta manera, un yacimiento arqueológico del Paleolítico Superior, por principio uno diría, esto tiene que ser impostado, esto tiene que ser alguien que vino por aquí, hizo un botellón, esto no puede ser obra del Paleolítico Superior, porque no sabían todavía tratar el vidrio, no había combustión, si no había metalurgia, ¿cómo pudieron hacer? Me explico lo que quiero decir, es imposible. Luego habrá que explicar, bajo ese principio de descarte de tiempos distintos, que no hay un yanqui en la corte del rey Arturo. Si hay un yanqui en la corte del rey Arturo, no es la corte del rey Arturo.
Y si es el yanqui, entonces es una construcción actual. No puede ser, sencillamente. Y la segunda, el anacronismo. Bueno, tenemos alumnos ahora que creen que el general Patton llamó por teléfono móvil y dijo: esos 400.000 hombres que vayan hacia Berlín. No, hombre, en el año 45 no había tal cosa. La noticia de la muerte, de la caída de la Bastilla, el 14 de julio del año 1789 en París, tardó exactamente 3 semanas en llegar a Madrid, porque primero tuvo que venir a Uña de Caballo, a algún lugar de la costa, de allí probablemente a un puerto del Cantábrico, de allí, pasando una semana y pico, llegar a la corte en Madrid. ¿Cómo pudieron? Porque no había telégrafo, ni teléfono, ni ondas, había misivas, había emisarios, había caballos y había barcos, pero punto. Por lo tanto, el tiempo es otra cosa y es un factor de explicación radicalmente novedoso, que antes no se utilizaba de la misma manera en historiografía y ahora nos impone límites tremendos. Y uno puede pensar, y voy terminando para no agotarles, y sobre todo para hablar luego en el debate, si les parece, ¿para qué vale una disciplina que destruye mitos preciosos, ficciones novelescas, que cuando lee una novela histórica, sobre todo me pasa a mí, cómo chirría, cómo chirría? Estoy pensando Águila Roja. De repente una mujer se enamora de un grande de España siendo sierva en el palacio. Imposible. Un grande de España con una sierva, imposible. Pero entonces toda la servidumbre celebra qué amor tan romántico. Es imposible que en el siglo XVII nadie dijera amor romántico, porque el romanticismo es un fenómeno del siglo XIX. Luego poner en el XVII una palabra guay en medio de los romanos, o que un romano llevara un reloj de pulsera, es imposible, no puede ser. No tenían relojes, tenían otra cosa, relojes de arena. Bien, ¿por qué la utilidad de la historia? Pues porque es inevitable tener una conciencia histórica, cualquiera que sea su formato, cualquiera que sea su contenido, fuera religioso, mítico, incluso novelesco. ¿Cuántos alumnos creen en Gran Bretaña que la guerra civil es lo que dijo Orwell que era? Una lucha de comunistas contra anarquistas. No, no. Fue una lucha de republicanos con franquistas. Y en la parte republicana, la división de los otros. Pero la guerra civil no eran comunistas contra anarquistas. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene que tener una concepción del pasado. Ahora, que la tenga historiográficamente fundamentada es otra cosa. ¿Y eso por qué? Porque los seres humanos son por naturaleza, que ya es decir mucho, y aquí hay una filósofa y me va a poner verde, pero por naturaleza los hombres somos seres sociales y temporales. ¿Por qué somos seres sociales? Porque cuando nace cualquier hijo, cualquier hija de seres humanos, resulta que tiene progenitores. No puede haber nacimiento fuera de, no puede haberlo. Hay que tener padre y madre. Y si tenemos padre y madre quiere decir que no estamos solos, y además la cría humana necesita socializarse y cuidado, la crianza para subsistir. No es como la cría del caballito, del conejo, que tiene cierta habilidad y autonomía operativa, hay que cuidarla. Y por tanto, los seres humanos son por definición seres con conciencia social, porque lo impone la propia naturaleza. Y segundo, y es tan grave como lo otro, los seres humanos son por naturaleza seres temporales. No solamente nacemos y hay más, otros, los progenitores, sino que nacemos y descubrimos que nunca somos los primeros, que hay antecesores. Que venimos al tiempo donde hay otros que también llegaron al tiempo. La conciencia social y la conciencia temporal nos obliga a tener una conciencia superior a nuestra conciencia biográfica individual. ¿Por qué? Porque todo nieto y todo hijo sabe que su padre o su abuelo, las generaciones que se encadenan, vienen anteriormente y fueron a su vez abuelos y nietos y padres. Y hay una cadena del ser, por decirlo así, de generaciones que hace que el contacto de un niño con su abuelo le abra una ventana al pasado. Muchos lo habrán experimentado. Cuando mi abuelo decía, anda, pues cuando yo nacía íbamos a caballo de Oviedo a Gijón y tardábamos 3 días. 26 kilómetros 3 días, pero no puede ser, abuelo. Sí, es que no había coche, ni línea, ni... Y tú quedas ahí un poco diciendo, no, será para menos, ¿no? Y cuando me casaban, porque esas cosas que hoy, la ventana al pasado que nos abre en la conversación con nuestros progenitores o los abuelos, nos hacen ver...